Buenos días, 11 y 12 de la mañana, sábado 6 de diciembre. Hoy es sábado. A todos ustedes les damos la más cordial bienvenida y demos gloria a Jesucristo que ha enviado su Santo Espíritu que nos ha puesto hoy aquí para compartir las sanas palabras del Evangelio. Vamos entonces nosotros a continuar hoy con el libro de Número. Ya es el cuarto libro de la Biblia que estamos compartiendo. Vamos a tomar aquí un capítulo y de allí tomaremos unos versículos y el cual es el mensaje de hoy que queremos entregar, que el Espíritu de Dios ha preparado y nos ha dispuesto para que se lo entreguemos a todos ustedes. Muchachos, hermanos en la fe, santos, neófitos que apenas están llegando al Evangelio, sean todos bienvenidos los que se encuentran en las distintas comunas de Medellín, en la Comuna 14, asimismo los que están en Piedecuesta, Santander, a nuestros hermanos cristianos que están allí en el municipio de Tiquicio y en el corregimiento del Sudán, en el sur de Bolívar. Un fuerte abrazo a todos ustedes. El Espíritu Santo de Dios les saluda. Asimismo a los que están en Santa Rosa del Sur, pero los que están también en Bogotá, en Bosa por Venir, en Chapinero, a los que están en Cedritos, a los que están en Galerías, un saludo también a todos ustedes, y a mis hermanos que están en Monpós y en Magangué, Bolívar. A todos ustedes sean bienvenidos, también en Ramiriquí, Boyacá, y a los hermanos que están en Sevilla Valle. Un saludo a ustedes, a los que están en el Banco Magdalena y a los que están en Santuario y en Marinilla, Antioquia. Y los de Barichara, Santander, ¿verdad? Este pueblo muy bonito. Así que, y a los hermanos que están en Río Negro, Antioquia, que a mí me gusta Río Negro. Saludos a todos ustedes y a los hermanos que están allí congregados en los distintos grupos que tenemos aquí en Facebook, por donde nosotros compartimos el Evangelio. Los que están en Villahermosa, Medellín, Antioquia, este grupo de Facebook, un saludo. A los del barrio López de Mesa, a los del barrio Tricentenario, los del Trice, gente de la 11, Laureles Estadio, un saludo. A Noticias Medellín, Antioquia, un saludo también a todos ustedes. Laureles Estadio, Comuna 11. Estamos hablando de los grupos de Facebook donde difundimos el mensaje de salvación. El grupo Buff Academic, grupo oficial. Y también al grupo de Publicidad Medellín, un fuerte abrazo. A los que del grupo Guayabal Cristo Rey y a los de Rutas de Antioquia. Un saludo también a este grupo de Facebook. A los de El Arte de Predicar, un saludo también a este grupo. Habitaciones cerca a Udea y a Unal, saludos a todos ellos. A mi viejo Robledo, a este grupo también un saludo. A los que están en Barrio Villahermosa, así se llama el grupo. Y a Info La Estrella, un saludo a este grupo. Gente de Belén, también el Espíritu Santo les convoca a que sigan allí escuchando el mensaje. A los amigos de El Poblado, así se llama el grupo, Amigos del Poblado. Un abrazo a los amigos del Poblado. Al grupo del Barrio Manila, también un saludo. A los de Wiki Paisa, un saludo al grupo de Facebook Wiki Paisa. Solo gente de Laureles, ¿verdad? Tengo varios grupos de Laureles aquí, saludos a ellos. Argentinos en Medellín, un saludo. Y al grupo Amigos de los Pastores Ricardo y Patti de Bogotá, también un saludo a todos ellos. Y a los amigos del grupo, eh, déjeme ver, el grupo de Tiquicio, los tiquicianos, un saludo. Y a las aventuras de Joyner, también un saludo. Bueno, entonces vamos a entrar en materia, oremos con el Espíritu Santo y asimismo empecemos Números 18. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta hora. Gracias porque hoy es sábado, hoy es el día de reposo, donde tú mandaste, Señor, que hiciéramos tus obras y compartiéramos el Evangelio de nuestra salvación. Gracias por todos los hermanos que están congregados en todos los distintos grupos de Facebook. Son muchísimos. He hecho un resumen a quienes les he enviado un mensaje de tu parte y quienes están recibiendo el Evangelio de vuestra salvación. Asimismo, rogamos, Señor, para que tengan entendimiento en tu palabra, les sea revelado el Espíritu Santo y la vida eterna. Rogamos para que reciban sanidad y liberación por la predicación del Evangelio y asimismo, Señor, que no deserten de la fe.
Rogamos para que no haya más apostasía en la iglesia, aunque fue profetizada, sino que tengamos conocimiento todos nosotros en que no debemos apartarnos de la fe en Jesús. Como lo dijiste en Mateo capítulo 24, Señor, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Pero también sabemos, Señor, que en este mismo capítulo de Mateo 24 dice que el amor de muchos se enfriará y por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Rogamos para que ellos permanezcan fuerte y firme, para que alcancen sus coronas, que no suelten el ministerio que les ha sido entregado y el don por el cual los han convocado para que lo ministre. Sana a todos mis hermanos que están en el grupo de Wikipaisa, a todos los que están en el arte de predicar, asimismo todos los grupos donde nosotros hemos difundido el Evangelio, desde Bogotá, Medellín, Antioquia, sur de Bolívar, los que están en Barranquilla, que también hay un grupo Wiki en Barranquilla, saludos a ellos, a los de Soledad Atlántico. Rogamos para que todos estos grupos reciban tu liberación y reciban tu salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo nosotros, Señor, oramos para que tú nos des las palabras de sanidad y de liberación y para que nos regales, Señor, un ministerio, una iglesia, una congregación donde todos los que están escuchando el Evangelio por los distintos grupos de Facebook vayamos allá y nos congreguemos juntos como hermanos y digamos, estábamos virtualmente, pero ahora Cristo nos ha concedido este ministerio. Yo te doy muchas gracias porque tú mismo dijiste, pedid y se os dará. Y creemos confiadamente que tú así lo has hecho para entregar tus palabras, para sanar a los enfermos, para hacer la obra a la cual tú nos has llamado en Medellín, Antioquia. Muchas gracias por esta tierra y saludos también al resto del país y a mis hermanos que están en Valencia, España. Amén. Muchachos, vamos entonces a compartir números para los que están llegando y los que no tienen entendido en cuanto a lo que estamos compartiendo. Estamos compartiendo los 66 libros de la Biblia y estamos tomando un capítulo por cada libro para que tengamos una noción y sepamos realmente que hay 66 libros en la versión Valera más 5 apócrifos que vamos a incluir. Aquellos que están fuera de este canon y que aún no los aceptaron, pero que sabemos y creemos confiadamente que el Espíritu Santo de Dios los ha inspirado, ¿verdad? Así que oramos para que lleguemos prontamente a Apocalipsis y pasemos también por la carta a los Filipenses con prontitud y entremos al libro de Tobías. Ayúdanos, Santo Espíritu de Dios, para que comprendamos y nos quede en nuestro corazón todos estos libros y no el temor que tenía al comienzo de la fe, que fue lo que me llevó a leer la Biblia. Y que dije en mi corazón, necesito leer la Biblia completa porque no quiero que se diga de mí que o alguien me pregunte qué dice el capítulo 1 de Habacuc o busca por favor en Habacuc y yo esté allí como que Habacuc, no sabía que existía Habacuc o Sofonías y esto es por el desconocimiento de no leer la Biblia. Así que esas fueron una de las cosas que Dios puso en mi corazón, leer toda la palabra de Dios del Génesis hasta el Apocalipsis, para que tuviera conocimiento y supiera que existían 66 libros, incluido el de Ruth, y que allí yo los podía, aunque no los entendiera todos al comienzo de la fe cristiana, por lo menos yo sé que existe un libro que se llama Sofonías, o el libro de Joel o Jonás, que son los profetas menores y que tienen muy poquitas hojas allí o muy poquitos capítulos. Asimismo como en el Nuevo Testamento está Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, Primera de Pedro y Segunda de Pedro, que están mucho antecitos del Apocalipsis, porque se suele confundirse que uno dice Evangelio según San Juan o digan Primera de Juan y nos vayamos a Evangelio según San Juan, ¿verdad? Así que todas esas cosas son necesarias aprenderlas. Es por esto que los convocamos a que emprendamos juntos a recibir un capítulo de los 66 libros de la Biblia para que vosotros y yo seamos enseñados por el Espíritu Santo. Pues la Biblia dice, todos serán enseñados por Dios. Entonces alguien dirá,
todos son enseñados por Dios. Pero ¿cómo es esto? No sé cómo todos van a ser enseñados por Dios. Hermano, mire, todos somos enseñados por Dios porque el Espíritu Santo ha llegado a nuestras vidas. La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien predica el Evangelio. Entonces, si el Espíritu Santo es quien predica el Evangelio, ¿por quién van a ser enseñados? Por Dios. Así que quien le predica el Evangelio en el grupo, en la célula, en la iglesia, en la cruzada cristiana, en el grupo de oración, es el Espíritu Santo. Así que ustedes están siendo enseñados aquí por Dios, porque es el Espíritu Santo quien les está entregando su palabra. Empecemos. Dice así, número 18. Jehová dijo a Aarón: Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Repito, versículo 1. Jehová dijo a Aarón: Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerque a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. El sacerdocio viene por Aarón, ¿verdad? Que es el hermano de Moisés, a quienes Jehová el Señor llamó para que trajeran a libertad y sacaran de la cautividad al pueblo de Israel. Moisés llevaba el báculo, Moisés tenía problemas de dicción, ¿verdad? Y Aarón era como que muy elocuente, hablaba muy bien. Y a él el Señor lo usó en esos mismos tiempos de Moisés para llevar el ministerio ante Faraón. Entonces el Espíritu Santo le dijo que llamara a Aarón, su hermano, el cual él lo había escogido para que predicara su palabra, se encargara del servicio, él y sus hijos, por estatuto perpetuo. Un estatuto es sinónimo de ley, es sinónimo de un decreto, es una reglamentación. Y cuando dice perpetuo es por la eternidad, ¿verdad? Eso es sinónimo de perpetuo, por la eternidad. Entonces, cuando la Biblia dice, el Espíritu Santo dice que Aarón llevará el pecado del pueblo y del sacerdocio, ¿qué le está haciendo? ¿Qué le está revelando? Le está revelando que ellos son el propiciatorio por vuestros pecados. Y es un lugar, el propiciatorio por vuestros pecados es un lugar que Dios escogió para tapar el pecado por la presentación de un sacrificio. Ahora lo vamos a ver con más detalle, yo lo voy a explicar. Entonces, es el sacerdote Aarón y sus hijos quienes están llamados al sacerdocio perpetuamente, ¿verdad? Y asimismo iba a ser heredado sus hijos, sus nietos, porque a ellos los escogió. Hoy día quienes predican el Evangelio están en el sacerdocio de Aarón, ellos y sus hijos, y ellos son los que van a llevar el pecado de su ministerio, de su vida, de su profesión y también el pecado de los hermanos y de la iglesia. ¿Cómo lo vamos a entender ahora? A esto vino Jesucristo. Él es el propiciatorio por vuestros pecados, porque Él fue entregado en sacrificio, derramó su sangre y con esa sangre derramada Él tapó todos esos pecados, porque el propiciatorio era la tapa del arca del pacto que estaba ubicada en el santuario. ¿Verdad? Allí donde se paraba Aarón, allí estaba el arca del pacto y esa tapa donde estaban sujetados dos querubines es el propiciatorio, ¿verdad? Y esto es lo que representa la santidad que cubre todos los pecados. Entonces le dice, los pecados que tú cometas los vas a llevar y los pecados también de mi pueblo, tú también lo vas a llevar porque ellos van a traer a mí las ofrendas para hacer la expiación por el pecado. Así que tú te encargarás de todo esto. El Espíritu Santo escogió seres humanos, se presentó ante ellos y les dijo cómo nosotros íbamos a ser liberados de toda nuestra maldad, de toda nuestra iniquidad. Lo hizo con Aarón y luego lo hizo en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Cristo partió y ahora ¿quién se lo dejó? A la iglesia. A mí me gusta esta parte, a la iglesia. Así que vamos entonces a continuar. Ya después que ya lea todo,
Vamos entonces a explicar de nuevo. Esto es una introducción en el versículo 1. Continuemos. Guardarán lo que tú ordenes y el cargo del tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni el altar para que no mueran ellos y vosotros. Esto era el lugar santo, ¿verdad? Muy santo. Había un orden, había una disciplina. Mire que el Espíritu Santo está dejando aquí todo el orden, cómo se hacen las cosas. Dice, y a tus hermanos también, a la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Entonces, Jehová, el Señor, llamó a Aarón y lo escogió para el ministerio perpetuamente, él y sus hijos. Y luego le dice, la tribu de Leví y la tribu de tu padre, es decir, los que siguen a Aarón, haz que se acerquen a ti y se junten contigo. Ellos te servirán y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Entonces llamó el pastor, que es el sacerdote, le puso a los hijos también para que fueran sacerdotes. Escogió la tribu de Leví unos hermanos y se los trajo y le dijo, ellos te van a servir en el ministerio. Es decir, van a ser los sugieres, van a ser diáconos, van a recoger los utensilios, los vas a organizar para que unos recojan los diezmos, otros recojan las ofrendas. De otra manera, el staff de la iglesia, ¿verdad? También quienes van a hacer el aseo, van a limpiar las sillas, van a estar en portería, vamos a cargar la tienda de reunión cuando nos la llevemos. Y tú, Aarón, y tus hijos predicarán el evangelio. Así organizó el Espíritu Santo el ministerio. Más adelante les va a decir la repartición de la plata es así. Luego lo dice allí, a Aarón le corresponden todas las ofrendas y los diezmos le corresponden a los levitas, ¿verdad? Así organizó la casa autosostenible. Más adelante viene. Entonces, hay que dejar un detalle claro y fue lo que me llevó también a compartir este mensaje. Tenerlo presente tiempo atrás. Yo una vez escuché que alguien dijo que no necesariamente los hijos de los pastores deben ser pastores, ¿verdad? Nosotros estamos leyendo la ley de Moisés, que es estatuto perpetuo por todas las generaciones. La ley de Dios no cambia. El Espíritu Santo escogió a Aarón, ¿verdad? Y a sus hijos para que llevaran el servicio de la predicación del Evangelio y les trajo a ellos la tribu de Leví y se los presentó para que ellos le sirvieran y le ayudaran a sacar adelante la obra. A Aarón le dio las ofrendas y a Leví le dio los diezmos, ¿verdad? En la misma casa. Asimismo, si dice estatuto perpetuo y nosotros venimos de este sacerdocio de Aarón, ¿qué está diciendo? Porque si el Padre es santo y le entregan las ofrendas que es santa y sus hijos comen de ella, ellos también van a heredar el sacerdocio. Los dones de los padres se los pasan a los hijos. Entonces, sí necesariamente obligatorio y está establecido desde el comienzo de la humanidad, el Espíritu Santo lo entregó el sacerdocio de Aarón, se lo entregó obligatoriamente para todos sus hijos. Así que si el papá es sacerdote, los hijos también serán sacerdotes. Si el papá es pastor, los hijos también, en especial los hombres, son pastores. ¿Por qué? Cuando digo especial los hombres, porque ellos son los que están en el altar de su presencia. Aquí los dijo. Y los hijos de Aarón, habló de los hijos, los varones, se los entregó para que ellos les revelaran la palabra y ministraran y pastorearan al pueblo de Israel. Vuelvo y lo reiteramos, los hijos, los varones, los hijos de pastores, obligatoriamente por el sacerdocio de Aarón. En Números capítulo 18, versículo 1, serán, versículo 1 en adelante, son pastores también. Pues aquí hay algo que es muy lógico, ¿verdad? Los padres le entregan los dones a los hijos cuando ellos están también en el ministerio, las habilidades, cómo emprenden el ministerio. Así que si es real, si es cierto y no cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que también yo he visto hijos de pastores que se dedicaron a otras cosas y no vinieron al ministerio. No digo que las personas que pueden estudiar otra carrera o que pueden tener algún hobby o hacer otra actividad, ¿verdad? Pero deben estar en el altar de su presencia, predicar el evangelio. Cuando ya el papá
Ya parta con el Señor, el Hijo, el que continúa, el mayor, los demás deben seguir con el ministerio, porque así lo estableció el Espíritu Santo. Luego dice, se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión, le está diciendo a Aarón. El servicio del tabernáculo, ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Tendréis el cuidado del santuario y del cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Entonces le entregó allí el cuidado, la administración, ¿verdad? La mayordomía. Y esto también lleva celo. ¿Por qué lleva celo? Para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Entonces cuando digo el celo es que la persona siempre muestra una disciplina, siempre tiene prudencia y le manifiesta a los hermanos, ¿verdad? Lo que conlleva las deshonras delante del altar, el peligro que podemos nosotros acarrear cuando nosotros deshonramos el altar de su presencia, las cosas santas. Entonces, cuando decimos es celo, es cuidar con nuestro corazón lo que nos ha sido entregado, lo que nos ha sido dado, tener allí, ¿cómo se dice? Disciplina, es más, hasta tener temas que sean muy estrictos en cuanto al manejo de los asuntos santos del ministerio de la iglesia, porque ahí luego advierte y dije para que no venga más para que no les llegue la ira de Dios. ¿Por qué llegaba la ira de Dios? Por las deshonras, por el desconocimiento, porque si no conocemos el ministerio, no conocemos el lugar santo, no conocemos la familia pastoral, no conocemos quienes están, cometemos, Señor, pecados en contra del Espíritu. Cuando digo en contra del Espíritu es porque ellos, Aarón y sus hijos, son el Espíritu Santo. Ellos son quienes llevan la palabra. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová. Don es un regalo, se los he regalado. Entonces a Aarón le dieron la tribu de Leví. Los levitas, vuelvo y los reiteramos, los que están allí, los que son auxiliares, los que están al servicio para ministrar la presencia de Dios. Él se los dio para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión, es decir, la iglesia o el templo. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo el velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces, cuando dice, he dado para que ministréis, yo he entregado el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. No puede estar otra persona que no ha sido llamada al ministerio, y mucho menos que vaya a la recolección de las ofrendas y de los diezmos. Se llama es a una familia. Llamó a Aarón, luego sigue todo el linaje de Aarón, y así se debe continuar. Aquel que sabe que el Espíritu Santo lo llamó, está en el sacerdocio de Aarón. Debe predicar él y sus hijos. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos predicadores que predican en otros ministerios? Debemos saber entonces que son del sacerdocio también de Aarón. Pero dice aquí, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Se lo entregaron a quién? Se lo entregaron a Aarón, exclusivamente a él. Ellos son los que ministran, porque más adelante van a explicar el pago que ellos van a recibir. Dijo más Jehová a Aarón, versículo 9, esto será tuyo de la ofrenda. Dije que vamos por el 7, más tú y tus hijos. Luego viene el versículo 8. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Allí está un estatuto, ya dijimos, sinónimo de ley, de decreto, de ordenanza, ¿verdad? Entonces comprendamos que es ley por estatuto perpetuo, es decir, por muchísimos años, ¿verdad? Sinónimo también de eternidad. De modo pues, muchachos, que es el servicio
de los pastores y sus hijos, quienes están encargados y a quienes el Espíritu Santo les ha dado el don, el regalo de que reciban las ofrendas que presenta el pueblo de Dios. Si les corresponde a ellos, deben recogerla, deben entregarla, ¿verdad? Así que, porque así le plació y así lo organizó. Por causa de la unción, es la presencia, son los dones del Espíritu Santo. Él es la habilidad que las personas tienen para ministrar su palabra, entregarla con revelación y que la reciban, ¿verdad? Esto es la unción, los milagros, las sanidades. Por causa de esto, Él lo ha dado a tus hijos por estatuto perpetuo. Si se te los he dado a ti, también se los he dado a tus hijos. Así que los hijos deben venir obligatoriamente al servicio del ministerio. No es que, bueno, no, yo me ubico por allá, si yo soy hijo del pastor, entonces me ubico a organizar las sillas y organizar el sonido. No, le corresponde estar en el sacerdocio, es la predicación, la ministración allí, porque esto, lo otro, el sonido, las sillas y los baños, le corresponde a los levitas. Esto será tuyo. De la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos, cuando ellos pecaban, el pueblo de Israel presentaba machos cabríos, porque derramada la sangre y hecha la expiación por el sacerdote Aarón, esa sangre rociada cubría el pecado, ¿verdad? Que es lo que más adelante representa a nuestro Cristo. Todas esas cosas el Espíritu Santo se las entregó a Aarón, expiación por el pecado de ellos. 10. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Es decir, podían comer los alimentos de los que con que ellos hacían la expiación, allí los podían compartir en el ministerio, en la iglesia. Dice, esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel, he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ella. Hay muchísimos tipos de ofrenda, de harina o flor de harina. Presentaban diversidades de ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas las que son por el pecado, que son los machos cabríos. Todos estos, yo escribí un libro, Atajo de un nuevo creyente, y cuando yo entré en el capítulo de las ofrendas, para hablar por el tema especialmente de las ofrendas de paz, que se presentaban ofrendas de paz por vuestros pecados, entonces era allí cuando yo me di a la tarea y pude comprender cuántas ofrendas hay que presentar en el altar de Dios, no solo, y habían pecados por los cuales allí habían tipos de ofrendas. Así que una de las que más me quedó en el corazón es la ofrenda de paz, cuando nosotros prometemos algo a Dios y no lo cumplimos y pasó un mes, 2 meses, tenemos el golpe del pecado en nuestro corazón. Por eso nosotros debemos conocer su palabra, y yo salí y presenté en el altar de Dios la ofrenda y le dije, perdóname porque yo te ofrecí esto tal día y no lo cumplí. Entonces todo ese golpe lo tenía en mi corazón, en mi cuerpo. La gente se enferma porque prometer a Dios y no cumplir es pecado. Es mejor que no prometamos, porque si no sabemos que vamos a cumplir, es mejor que no lo hagamos, ¿verdad? Y si no prometes, no pecas. Así que cuando me dijeron a mí acerca de la ofrenda de paz, yo fui, la llevé y pedí perdón. Entonces, todo este tipo de ofrendas le fueron entregadas a él, al sacerdote Aarón y a todos sus hijos por estatuto perpetuo, les corresponde a él. Y el diezmo hay que distribuirlo en todos los hermanos que están en el servicio. Los sugieres, hablamos del ministerio de Army, o los que están en el coro, todo el resto del servicio de los hermanos, a ellos hay que distribuirle el diezmo. Así lo dijo el Espíritu Santo. Luego dice, de aceite de mosto, mire todas las ofrendas, porque Israel, el Espíritu les enseñó a trabajar la tierra. Es un pueblo que
es agrícola, porque Él les enseñó a cultivar y a trabajar la tierra, la ganadería, las ovejas, los machos cabríos. Todo esto era la fuente de provisión del pueblo de Israel. Y Él les distribuyó y le dijo, vamos a presentar ofrenda de aceite, de mosto, de trigo. Las primicias de ellos que presentaren a Jehová, para ti las he dado. Cuando decimos las primicias, ese es el primer fruto que las primeras vacas, las primeras ovejas, los primeros machos cabríos, las primeras cosechas de naranja, sí, todas las primeras, esas ofrendas se las entregó Jehová el Señor al sacerdote Aarón y sus hijos, hoy día es conocido como el rabino, como el pastor o como el maestro en la iglesia, ¿verdad? A ellos se los entregó. Luego dice, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Presentaban votos nazarenos que se quitaban el pelo y se consagraban a Dios y no tomaban vino ni sidra. Todos este tipo de votos, las ofrendas, las tórtolas y los palominos por las sanidades, todo este tipo de ofrenda era para quién? Para el pastor, sin quejarnos, sin murmurar en el corazón. Todo le correspondía a él porque así lo organizó el Espíritu Santo. Al resto del pueblo de Israel le dio la tierra para que la trabajasen, ¿verdad? Pero al sacerdocio de Aarón y a la tribu de Leví le dijo, yo soy la heredad, ustedes no tendrán parte en la tierra, ustedes no van a tener un lote, un terreno para que lo trabajen, la heredad de ustedes será mi presencia, seré yo en el altar, porque ellos van a traer los diezmos y las ofrendas, así lo organicé, así lo dejé. Es decir, ustedes harán otro trabajo diferente a ellos y tendrán las manos más limpias, ¿verdad? Porque cuando trabajamos la tierra nos ensuciamos las manos. Bueno, en el ministerio acá es un ministerio de gloria y de honra de la presencia de Dios, tanto aquellos como esto, pero Él organizó todas las cosas así. Entonces, dice más adelante, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal, ¿verdad? Entonces, había que presentar los bebés al octavo día, hace parte de la ley. Así que varón, dicen en el Nuevo Testamento, varón que rompiere matriz es santo al Señor. Todo varón de toda familia de la faz de la tierra le corresponde al Espíritu Santo, le corresponde al sacerdocio. Por eso el profeta Samuel, como fue el mayor, a él lo entregaron al servicio, allá se lo dejaron al Señor, ¿verdad? Así que si usted es el hombre mayor en su casa, está llamado a servir en el ministerio. Su vida es santa. Así dice la ley de Moisés, así permanece para siempre. Todos los hombres mayores de toda familia, dice aquí este versículo, varón que rompiere matriz y fuere consagrado al Señor, hay que redimirlo, le pertenece a nuestro Señor, le pertenece al sacerdocio, hay que presentarlo allá, hay que educarlo en la fe para que vaya y comparta lo que le han dado de nacimiento, es decir, que ya desde el nacimiento ya lo escogieron, ya lo eligieron, así como lo dijo Jeremías, desde el vientre de mi madre, mis ojos, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas sin faltar una de ellas. Aún desde el vientre de nuestra madre ya está llamado al sacerdocio. Cuando decimos varón que rompiere matriz, es el primogénito o el primero o el mayor de la casa. A él le corresponde el sacerdocio. Él es el que debe enseñar la palabra de Dios. Él es el que debe educar. Los hermanos le deben honrar. Los hermanos le deben respetar. Los hermanos le deben ayudar. Los hermanos le deben salvar. La honra de Dios en la casa también está allí con el hermano mayor. Está el padre, que viene siendo el sacerdocio de Aarón, y el hermano mayor. Él, dice la Biblia, es santo, es consagrado a Dios. Continuemos entonces. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de ovejas,
de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos. Ofrenda encendida, olor grato a Jehová es. Así que este era el trabajo de él, presentar todo este sacrificio, lo cual va a cubrir, va a tapar el pecado de todo el pueblo. No solamente el del pueblo, sino también el de él, el de su casa. Esto estamos hablando de Números capítulo 18 y vamos por el versículo 19. 18. Y la carne de ella será tuya como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Allí estaba la manutención. Por eso decía que la podían comer allí, en la congregación, en la iglesia, ahí en el altar la podían comer. Perdón, en la iglesia. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos, para tus hijas contigo, porque estatuto perpetuo es pacto de sal perpetuo. Pacto de sal es la sal, es santidad. Recuerden, el maestro dijo, ¿verdad? El Mesías dijo, yo soy la sal de la tierra. Si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? No sirve más para nada, sino para ser hollada y echada fuera por los hombres. Entonces, cuando decimos la sal representa santidad, sanidad, entonces la sal preserva, la sal conserva, la sal libera nuestro cuerpo. Pero antiguamente se le echaba sal a la carne porque no había refrigerador y esto la conservaba y esto la preservaba, ¿verdad? Entonces es la santidad, el servicio de la predicación del Evangelio que va a preservar la humanidad de todo aquello que lo descompone. ¿Qué descompone la humanidad? El pecado, ¿verdad? Así que es un pacto de sal, es decir, un pacto de santidad para siempre, porque dice estatuto perpetuo. Luego dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy parte de tu heredad en medio de los hijos de Israel. Como ya le dije, ellos no se van a recoger el cultivo de arroz, de caña, o las naranjas, o las zanahorias, o asimismo ya dije naranja, ¿verdad? O frutas, sea lo que ellos hayan sembrado, no se van a ir a trabajar allá, ¿verdad? Sino más bien que el Espíritu Santo de Dios les ha entregado el servicio de la iglesia. Asimismo, dice la Sagrada Escritura, donde o muerde tu aguijón, donde sepulcro tu victoria. No puedes matar la vida porque la vida es Cristo y Cristo mora en mí. Así que a todos esos enemigos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, largaos fueras de aquí, que yo obedeceré los mandamientos de mi Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene que ser honrado en su servicio. Siempre va a ser honrado, porque toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque Él es la imagen del Dios invisible, y el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. De modo pues, que quien está predicando el Evangelio es el Santo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos entonces la lectura. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Por eso él delegó todo, lo dejó organizado. El pastor debe venir al ministerio y la iglesia, los hermanos, el pueblo de Israel debe traer todas las ofrendas para que continúe la unción, para que continúe el sacerdocio, para que haya liberación, para que haya sanidad, para que haya crecimiento, para que haya bendición, para que haya conocimiento de la palabra de Dios, la humanidad sea preservada, la tierra sea preservada. Hay lugares, pueblos, naciones que desaparecieron porque no predicaron la palabra, porque no revelaron el evangelio, porque no supieron quién era Aarón y sus hijos, no supieron quién era Leví y el servicio que había en el ministerio, desconocieron esto y aún habiendo trabajado la tierra, siendo próspero, no trajeron los diezmos y no presentaron las ofrendas. Debemos apoyar a los líderes, hay que salvar a los pastores, a los rabinos, debemos llevarle lo que el Espíritu Santo dijo que había que entregarle, los diezmos, debemos llevar las ofrendas por el pecado, para que ellos
continúen el servicio del ministerio y no lo abandonen y no lo dejen y no se vayan a ejercer otras labores, no se vayan a ejercer labores de mensajería o se vayan a hacer labores en otras empresas, porque el servicio ha sido ya, el servicio de Dios ha sido a honrar a Jehová el Señor. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Porque quien había sido escogido para llevar todo esto es el sacerdote. Así que había como por decir un protocolo, ¿verdad? O había allí seguridad. Entonces no se pueden acercar para que no mueran, porque ellos son los escogidos por el pecado, porque aquí se presentan las ofrendas, es para esto, para hacer expiaciones, que ustedes sean libres. Este es el pastoreo, este es el trabajo de Aarón y de los sacerdotes. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestro descendiente, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Asimismo, los que están allí al servicio en el ministerio, como los sugieres o los diáconos o los hermanos que colaboran en la iglesia, este es el trabajo de ellos y el pago, su retribución, ¿verdad? La compensación, porque toda obra tiene su fruto y el obrero es digno de su salario. Este es el salario que le corresponde a los levitas que están en el templo trabajando, quienes lo iban a solventar y a sustentar el resto del pueblo de Israel, que trabajaran y acercaran a la tienda de reunión y entregaran lo que por ley ya fue establecido. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Es decir, no se iban a la agricultura, no se iban a trabajar la tierra, no se iban a sembrar, sino que ellos estarían vestidos también de santidad en el ministerio. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y le dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Entonces, del diezmo, de todo el paquete de 10, se iba a sacar otro diezmo, ¿verdad? El diezmo de los diezmos. Dice más adelante, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos, para que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Repito, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos. Ofrenda de los diezmos hay que entregarle a los hijos, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Todo está organizado aquí. El que va a emprender el ministerio debe leer la ley de Moisés para que le demos una buena distribución adecuada, honremos al Espíritu Santo y el ministerio marche legalmente. ¿Por qué legalmente? Porque aquí está la ley. La ley lo dejó todo establecido. ¿A quién se le va a entregar los diezmos de los diezmos? ¿Cómo los reciben? ¿Cuáles son las ofrendas por el pecado? ¿Cuál es el diezmo que le corresponde a los levitas, verdad? ¿Cuál es el servicio de ellos? Enseñar al pueblo de Dios cuáles son los diezmos, cuáles son las ofrendas para que el ministerio permanezca, el sacerdocio sea honrado y también el ministerio de los levitas y los hermanos todos de la iglesia, los que se congregan, reciban la bendición como el Espíritu Santo de Dios lo ordenó. Y le dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar. Vosotros, vuestra familia, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, como lo dije. Es la paga, es el salario, es la manutención. Y lo comerán. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Repito el último versículo, el 32. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Así que siempre entregamos lo mejor del diezmo. Ya sabemos, y es muy claro, yo no lo había entendido, el diezmo es
taxativo como está en la Biblia. Es el producto de la tierra, lo que ellos han trabajado, y del ganado y de las ovejas. Un pueblo agricultor, un pueblo que trabaja la tierra, que se dedicó a la ganadería y también al resto de todo lo que produce la tierra hay que traerlo, ¿verdad? De modo pues que así quedó establecido en la palabra de Dios. Hoy día lo representan en dinero porque pues la gente, no los hermanos en la iglesia, los que se congregan, o no tienen empresa o son dependientes, trabajan en otras empresas y ellos llevan el diezmo de lo que ellos trabajaron, de su salario, porque así se los pidió el pastor y ellos así lo entregaron y ellos así honraron el ministerio, honraron sus vidas, Dios los prosperó y los sacó adelante. Pero si usted trabaja y usted tiene también un cultivo de caña o de yuca o de frutas, de tomate, y lo entrega a la iglesia, el diezmo es aceptado, es legal, honra la palabra de Dios. Si usted tiene una hacienda que siembra maíz y prepara arepas y de todo eso trae el diezmo a la iglesia, es decir, salieron 2 millones, 2 millones de mazorca, ¿verdad? Que es completa toda la fruta. Entonces, todo este maíz, el 10% lo puede traer a la iglesia. Si cosecha, siembra mango Tommy y de 2 millones de mango que recogió, usted trae el diezmo a la iglesia, lo trae y lo deja en canastas allí. Es legal, se puede hacer. Así está en la palabra de Dios. Y hay un versículo también aquí en la ley donde dice que si queda muy lejos el lugar donde debe llevar el diezmo y allá lo comercializa y lo vende, dicen, bueno, tengo que llevar de diezmo 4.000 cabezas de ajo, si las puede vender esas cabezas de ajo o cebolla o pimentones, porque queda muy lejos donde se va a congregar. Luego toma todo ese dinero que le vendió y lo entrega en la iglesia. También está establecido aquí. De modo pues que no hay excusa. Dice, no, para llevar todos estos 4.000 plátanos tengo que contratar unos 5 camiones. Me queda mejor venderlos acá y llevarle en dinero, entregarlo al sacerdote o al pastor de la iglesia. Lo hace correctamente, está en la Biblia. Todas estas cosas hay que enseñarlas en el ministerio. Yo he sido llamado al ministerio y he conocido todas estas cosas, así que debo ponerlas en mi corazón y materializarlas. Vamos entonces ya hemos explicado, ya terminamos el versículo 32, pero había dejado unos apuntes muy importantes. Número 18, ¿verdad? Hemos leído propiciatorio por vuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Es el medio que Dios establece para perdonar pecados. ¿Por qué lo vemos? En el versículo 1 dice lo siguiente. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¿Verdad? Es el pecado. El pueblo peca, la gente peca, y quienes iban a llevar ese pecado para presentarlo y cubrirlo y dejar libre al pueblo de pecado lo hace el sacerdote. Eso es el propiciatorio por vuestros pecados. ¿De dónde viene propiciatorio? Propiciatorio, vuelvo y reitero, es la tapa que lleva el tabernáculo, perdón, el tabernáculo, no, el arca del pacto, que está en la presencia de Aarón, desde donde se predica la palabra de Dios. Esa tapa es el propiciatorio. Por eso es que se llama propiciatorio de vuestros pecados, la tapa que cubre todos los pecados, ¿verdad? ¿Quién lo iba a hacer? Aarón el sacerdote. Hoy día, ¿quién lo hace? El pastor, el profeta, el maestro, el que está encargado en el servicio, el que predica el evangelio. Y con el Nuevo Testamento, ¿quién hizo de propiciatorio por vuestro pecado? Cristo, porque Él es el Cordero que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para cubrir los pecados de su pueblo, ¿verdad? De todo aquel que le creyera. Entonces, cuando Cristo parte, ahora Él le deja toda potestad a la iglesia y dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dice entonces el libro de Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces yo he sido bautizado en Cristo en la iglesia. Nosotros nos bautizamos por la orden que Él dijo. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura.
todo aquel que creyere será salvo, y el que no ya ha sido condenado. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, lo bautizamos en su nombre. Nosotros nos bautizamos en el nombre de Cristo. Por tanto, estamos revestidos de Cristo. De modo pues que nosotros hacemos de propiciatorio por vuestros pecados, de los hermanos que se congregan con nosotros. Y además, dice la Biblia en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Por qué vive Cristo en mí? Por el Espíritu Santo. Y aparte estoy cubierto de Él porque así lo dejó establecido. De modo que cuando la Biblia dice propiedad, propiciatorio por vuestros pecados, a manera de conclusión, es el lugar y el acto mediante el cual Dios perdona los pecados gracias a un sacrificio que Él acepta. ¿Qué llevaban ellos? Llevaban las ofrendas, Aarón las tomaba y hacía el sacrificio y Dios perdonaba el pecado del pueblo de Israel. Cristo muere, deja su sangre derramada, perdonó los pecados de quienes estaban con Él durante todo este tiempo, les perdonó por su nombre, por lo que Él hizo, por su sacrificio, y nosotros que continuamos en la fe, ¿verdad? Los que son de la fe son hijos de Abraham, herederos en las promesas en Cristo. Hemos heredado todas las promesas, lo que Jesucristo, Señor nuestro, hizo. De modo que Él dijo que ya no estaríamos huérfanos, ¿verdad? Si ya no estamos huérfanos es porque Él ha quedado con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y si nosotros nos bautizamos en su nombre, nosotros quedamos revestidos de Él y ahora Él vive en nosotros. De modo que para que podamos comprender, el cristiano, el predicador del Evangelio, es el que hace el propiciatorio, es el que cubre, quien lleva el pecado de los hermanos de la iglesia. Él los lleva. ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a organizar? La Biblia dice en Juan 20:22, nosotros, si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también los perdonará. Si no los perdona, Dios tampoco se los perdonará. Así que nosotros tenemos esta potestad, tenemos esa autoridad dada por Cristo, perdonar los pecados de los hermanos por la obra de Él hecha en la cruz del Calvario. Esto cubre multitud, cubre los pecados, libra de enfermedades, porque si el pueblo no se le es perdonado los pecados, no traen las ofrendas al altar para cada vez que usted lleva las ofrendas a la iglesia, sus pecados son perdonados y le libra de muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, congregarnos nosotros e ir a la iglesia, presentar las ofrendas y los diezmos, vamos a cubrir los pecados, las maldades y las iniquidades que quien está predicando el evangelio lo está liberando a usted, ya sea por redes sociales, sea por aquí o que nos congreguemos directamente. Dice entonces Juan 20:22, la traducción lenguaje actual, porque la traducción Reina Valera habla, se los remitiere. Entonces, si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Así que, hermanos neófitos, hermanos santos, hermanos creyentes, nosotros los cristianos estamos revestidos de Cristo y somos propiciatorio por vuestros pecados. Estamos llamados para hacer esto. Debemos perdonarle los pecados a los hermanos, a aquellos que vengan y también se acerquen, ¿verdad? Porque los que vengan y se acerquen, miren lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando perdonó los pecados del paralítico. Por eso nosotros sabemos que debemos llevar las ofrendas en la iglesia para ser libres de la maldad, para ser libres del pecado y que no muramos antes de tiempo. Si hemos pecado y hemos cometido una ilicitud, algo muy grave, vengamos a la iglesia, presentemos una ofrenda para que seamos libres del pecado, de la maldad, y el sacerdote, el pastor, el líder, quien está allí, él las va a tomar y él es quien ora por usted y usted va a ser libre de ese pecado, así como está escrito en el libro de Números. Es para nuestra salvación. No ataquen los diezmos, no ataquen las ofrendas, no lo ataquen porque atacan la obra que es contra ustedes mismos, nos tiramos los golpes nosotros mismos, porque el testimonio que Cristo aquí estuvo como actor dice lo siguiente. Cuando digo es, nuestro Dios hizo el milagro. Lucas 5, 17, 26. Mire el poder de acercarse al líder, al pastor, al sacerdote. Mire
lo que hizo Cristo. Lucas 5:17. Vamos a leer para finalizar. Lucas 5:17. Aquí está. Dice así. Del 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. Es decir, afuera la casa estaba llena, no había espacio para poder entrar porque el Mesías estaba allá adentro, compartiendo sus enseñanzas, la sabiduría, el don de la vida. Allí estaba nuestro Cristo. Y ellos no podían entrar con un paralítico que traían en un lecho, no sé si lo traían en una cama o sobre unas tablas, pero venían en el lecho de enfermedad. Al verla, entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice aquí. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio de delante de Jesús. Abrieron el techo, bajaron como con, no sé si con una cuerda, ¡tarán! Y ¡tin! Lo pusieron al frente del Mesías, donde él estaba hablándole a todos ellos, ¿verdad? Al ver la fe de ellos, es decir, el Mesías, nuestro Cristo, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos, es decir, el público que estaba allí congregado, comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, murmuraron y atacaron al Espíritu Santo en pleno servicio. Mira el pecado que cometieron. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo: ¿qué caviláis en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Estaba hablando nuestro Cristo. Pues para que sepáis, dice él, para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa y glorificaban a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Qué fue? Veamos estos fragmentos de Lucas capítulo 5. A el man lo bajan, lo ponen delante de Cristo enfermo allí. Cristo le dice: tus pecados te son perdonados, a ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda. El man se levantó. Cuando Cristo soltó la palabra y le perdonó los pecados, el man quedó libre. ¿Por qué estaba paralítico? Por sus pecados. Por sus pecados. Por eso Él nos dejó la recomendación a nosotros que le perdonáramos los pecados. La versión Reina Valera dice: a quien le remitieran los pecados, le serán remitidos. Así que no debéis tener temor. Yo una vez se lo dije a un familiar y me atacó cuando yo dije: nosotros podemos perdonar pecados. Y me dijo: nosotros no podemos, sino solo Cristo. Y entonces, como yo no tenía tanto argumento ni tanto conocimiento, yo simplemente había leído la Biblia y lo había creído taxativo o en su literalidad. Así lo había entendido y yo lo creí y lo dejé en mi corazón. Y cuando yo se lo comenté alegre diciéndole: nosotros podemos perdonar pecado, me dijo: no, solo Cristo lo puede hacer. Entonces, ¿para qué fue que Cristo dejó la Biblia? Para que nosotros hiciéramos lo que Él hizo, porque de la manera que yo os he hecho, vosotros también hagáis, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué sí tenemos potestad y autoridad para perdonar pecados? ¿Por qué? Porque el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí.
¿verdad? Reciban, hermano, los dones que el Espíritu Santo ha entregado a la iglesia para que usted sane a los hermanos. Es el pecado el que nos lleva a la muerte y nos deja en enfermedad. Nos lleva a la enfermedad. El pecado nos hace que caigamos en enfermedad y vayamos a la muerte, porque la Biblia es clara y dice, porque la paga del pecado es la muerte. Dice, Dios no puede ser burlado, pero todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, de él segará vida eterna. Recogeremos su palabra, recogeremos sus testimonios, pero ¿qué es cosechar para nuestra carne? De nuestra carne en nuestra carne que están nuestras debilidades, nuestros pecados, ¿verdad? Así que son los pecados que nos llevan a la muerte. Hay millones de personas enfermas y que deben ser perdonados sus pecados. Si no conocen a Cristo, van las personas a las clínicas, a los hospitales, y con las medicinas, allí el Espíritu Santo está extendiendo benevolencia, su bondad y su misericordia y los está sanando. De otra manera, los médicos nos sanan de los pecados. Los líderes y los pastores, los sacerdotes de Aarón, nos liberan del pecado y de la muerte. ¿Por qué lo podemos hacer? Es el que ha sido bautizado en agua, el que ha sido llamado, los que estamos en el ministerio, porque el mensaje Cristo se los dijo a quienes, a los discípulos, ¿verdad? Él se los dijo a ellos, muchachos, a quien ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quien no, no. Entonces, este paralítico lo trajeron, él se los perdonó porque fue a él. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Vengamos a salvación, conozcamos la vida eterna. Si estás enfermo, ven a la iglesia para que oren, confiesa los pecados, te serán perdonados y vas a ser liberado de la muerte. Es por esto que debemos volver a la iglesia, volvamos a la iglesia. Si hemos caído en enfermedad, pidamos perdón al Santo Cordero de Dios y seamos libres de todas esas enfermedades. Presentemos ofrenda para que nos libren de muerte y haga de propiciatorio para que el sacerdote expíe el pecado, ¿verdad? Todo nuestro dolor, Él lo presentará delante del Padre como Cristo lo hizo, ¿verdad? El que no conoció pecado se hizo pecado para hacernos justicia delante de nuestro Dios. Él es nuestro Señor, Él es el Mesías. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta hora y por este momento. Para mí ha sido un grato olor dejar el olor de tu conocimiento, tu palabra, tu sabiduría y tus dones. Hoy hemos compartido Números capítulo 18, el sacerdocio de Aarón, la importancia de traer las ofrendas en el altar y ser liberados del pecado, el llamado al ministerio y que nuestros hijos, cuando nosotros somos sacerdotes, somos predicadores o pastores, ellos están llamados. Les hemos dicho también que tú eres quien perdona nuestros pecados y que las ofrendas en el altar nos libran de muerte. Gracias te damos por esta hora, porque tú has dejado tu conocimiento en el corazón de mis hermanos, los has sanado y los has liberado. Nosotros ahora vamos a orar, el Espíritu Santo de Dios va a orar por ustedes y vamos a enviar una palabra a todos ustedes. Sí, a los que tienen, los que están en los neonatos, ¿verdad? Es como el departamento de neonatos, es decir, los niños que están enfermos, quienes tengan hijos que están allá enfermos. Esta es la palabra de sanidad, porque los bebés que nacen enfermos por causa del pecado de sus padres y los niños así lo han llevado. Entonces vamos a orar, vamos a poner esta palabra en el corazón de los padres y los hijos también van a ser liberados. Le vamos a enviar. Si usted tiene su niño, su sobrino, recibe la palabra, vaya allá donde está el bebé, póngale las manos, ¿verdad? Póngale las manos y dígale que ya sus pecados han sido perdonados para que los enemigos lo oigan y puedas abandonar la enfermedad, abandone el bebé, abandone el niño. La Biblia dice en Isaías 53, 4 y 5. Dice, levantemos pues las manos así. Varón de dolores, experimentados en quebranto,
mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta sea la palabra que ponemos en tus manos, en tu corazón, para liberación y para sanidad. Son perdonados todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a él vacía, sino que será prosperado para lo cual lo envió. Y que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. De modo pues que tu hijo, tu sobrino, tu nieto, tu bebé, tus gemelos, el Espíritu Santo los ha sanado por Isaías 53, 4 y 5. Ve y dile que ya tus pecados han sido perdonados. Pon las manos sobre él y el bebé saldrá, le darán el alta con presteza. Ya lo vas a ver, porque el Espíritu de Dios así lo ha hecho. Esta es la palabra por lo cual él vivirá. Amén. A todos ustedes, un abrazo, ¿verdad? Muchas gracias. Así que nos veremos mañana. Mañana es domingo. Bueno, compartiremos el mensaje. Hoy sábado lo compartimos durante el día, pero normalmente el mensaje está subiendo el en vivo entre 6:30 y 7 de la noche. Así que si no hay acceso a internet, entonces lo grabamos y lo subimos después, ¿verdad? Pero lo vamos entonces a recibir. Así que oremos a sí mismo para que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a que podamos reunirnos todos los hermanos que están recibiendo en los grupos de Facebook en Medellín. He pedido al Espíritu Santo de Dios una iglesia, un ministerio, una congregación, ¿verdad? Toda equipada, con sillas, con sonido, con un púlpito, y también ya tiene a los hermanos levitas allí para el servicio. Así que vamos a orar porque ya estamos en el tiempo en que debemos ir a un lugar en físico a congregarnos todos juntos para seguir compartiendo el Evangelio. Se llamará Presbiterio, el Templo del Espíritu Santo. Es el nombre de nuestro ministerio en Medellín. Así que oremos. Padre que estás en el cielo, tú que dijiste, yo no os escogí a vosotros, ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros para que llevéis mucho fruto. Señor, y el obrero es digno de su salario. Tú nos llamaste, tú nos escogiste y clamamos a ti para que nos lleves por tu espíritu, en tu espíritu, al lugar que tú nos preparaste en Medellín, para que nos congreguemos, el lugar que nos entregaste, para que los hermanos de todas las comunas de Medellín, que durante todos estos años han recibido tu palabra, nos congreguemos. Te pedimos esta iglesia, te pedimos este ministerio, Señor, para que continuemos emprendiendo la vida eterna. Gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse.